Soy Jorge Ruiz Wadsworth, egresado con excelencia académica y abogado por la UPC. Hago extensivos mis saludos a los integrantes de Corpus Juris, a quienes agradezco por la amable invitación. También hago extensivos mis saludos a todos los integrantes de la Facultad de Derecho de la UPC, nuestra casa de estudios, a quienes guardo en mis mejores recuerdos. El día de hoy quiero tratar un tema fundamental para todos aquellos abogados cuya práctica profesional los relaciona con el derecho administrativo. De manera independiente a la rama específica que ejerzan mis colegas, por ejemplo, derecho regulatorio, derecho municipal, libre competencia, protección al consumidor, podremos encontrar en todas estas ramas vinculadas al derecho administrativo un hilo conductor, un cuerpo normativo con vocación de universalidad. Es decir, una norma que proyecta una serie de garantías mínimas para los administrados y como consecuencia de ello, una serie de obligaciones de ineludible cumplimiento para las entidades administrativas. Me refiero a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Considerando lo expuesto, de manera muy concreta y sencilla, pasaré a desarrollar y sustentar cómo a través del contenido de la LPAG se instaura un núcleo esencial de garantías mínimas a favor de todos los administrados, de aplicación transversal a todo nuestro ordenamiento jurídico administrativo, haciendo especial énfasis en los procedimientos administrativos sancionadores. Luego desarrollaré algunos ejemplos prácticos sobre cómo se materializa este núcleo esencial de garantías reconocidas en la LPAG en nuestra práctica profesional, llegando a tratar un tema de reciente novedad y debate en nuestro ordenamiento jurídico. Me refiero a la garantía de separación de funciones o a la discusión que existe actualmente sobre la implementación de la garantía de separación de funciones, rol acusador versus rol sancionador. Haciendo un breve preámbulo o una introducción, hay que considerar que la LPAG fue promulgada hace aproximadamente 19 años. Si uno revisa los antecedentes doctrinarios previos a la expedición de este cuerpo normativo, podrá apreciar la manifiesta necesidad que había en esa época de contar con una norma que discipline todas las actuaciones administrativas dispersas dentro de un único marco normativo de garantías a favor del administrado. Como ocurre actualmente, el administrado necesita encontrar orden, predictibilidad y seguridad jurídica en cada una de las distintas relaciones que pueda entablar con diversas instituciones administrativas. Y para lograr dicho objetivo, era necesario instaurar un marco mínimo de derechos y garantías que tutelan al administrado de manera transversal en cada una de sus relaciones con la autoridad administrativa. Si revisamos en retrospectiva estas circunstancias que motivaron la emisión de la LPAG, podremos concluir que fue una medida atinada, no solo para garantizar los derechos de los administrados, sino también en mérito a una situación o circunstancia que yo denomino particularmente como el carácter totalizador del derecho administrativo peruano. De una rápida revisión a nivel comparado, podemos apreciar cómo algunas funciones que tradicionalmente son asignadas al ámbito jurisdiccional han sido cubiertas en el Perú a través del derecho administrativo. Por ejemplo, nuestro sistema concursal se estructura sobre la competencia de una autoridad administrativa, dividida en órganos colegiados de primera y segunda instancia que forman parte del INDECOPI, o nuestro sistema de protección al consumidor que también se estructura a través de una autoridad administrativa.
Considerando esta introducción y yendo al punto que nos atañe en esta breve reflexión, pasaré a explicar y dónde encontramos en la LPAG el sustento normativo que justifica su aplicación transversal en nuestro ordenamiento jurídico administrativo. Si uno revisa las modificaciones de la LPAG acontecidas desde el año 2016, podrá determinar que se ha materializado un punto de inflexión que clarifica cómo las garantías reconocidas en la LPAG constituyen un estándar mínimo e indubitable que se proyecta sobre todas las autoridades administrativas a favor de nosotros, los administrados. Pasaré a desarrollar cómo el estado actual de nuestra LPAG despeja toda duda alguna respecto a su aplicación transversal. En primer lugar, debemos considerar el artículo 2 en Romanos del título preliminar, con especial énfasis en el numeral 2, que literalmente indica lo siguiente: las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente ley. Si comparamos esta actual versión de este numeral de la LPAG respecto a la versión previa o la que se encontraba vigente antes de esta modificación acontecida en el 2016, se podrá determinar esta marcada tendencia en la LPAG a instaurar un estándar mínimo que debe ser seguido por todas las autoridades administrativas, sin distinción alguna. El mandato es claro, expreso y se desprende su contenido literal, sin ambigüedad ni oscuridad, ni siquiera cabe posibilidad alguna de interpretación de cuestionar este mandato expreso. Esta primera referencia a la aplicación transversal de la LPAG se dirige a todas aquellas disposiciones reguladas en la primera mitad de este cuerpo normativo, que están dirigidas básicamente a los aspectos nucleares del acto administrativo y aspectos propios de tramitación general. Sin embargo, yendo al punto específico de los procedimientos administrativos sancionadores, quiero resaltar la siguiente referencia contenida en la LPAG. Artículo 247, numeral 1. Las disposiciones del presente capítulo disciplinan. Interesante verbo, interesante palabra. Disciplinan. Facultad que se atribuye a cualquiera de las entidades para establecer infracciones administrativas y las consecuencias a los administrados. Numeral 2, mismo artículo. Hay una primera referencia, quizá no muy feliz, con la terminología carácter supletorio. Sin embargo, la segunda parte de este inciso 2 indica que incluso los procedimientos especiales deben observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa a que se refiere el artículo 248, así como la estructura y garantías previstas para el procedimiento administrativo sancionador. Como breve paréntesis, en el artículo 248 se regulan los principios justamente de la potestad administrativa que todos ya conocemos: legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, por ejemplo. Y la parte final de este artículo 247 indica literalmente: los procedimientos especiales no pueden, repito, súper importante, no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en este capítulo. Por si
quedara alguna duda o alguna autoridad administrativa quisiera tratar de ver algún ámbito de aplicación de estas garantías cuya literalidad es manifiestamente clara, la exposición de motivos extraído del decreto legislativo que modificó la LPAG en el 2016, este mismo artículo fue comentado de la siguiente manera: ante la comprensión en rigor equivocada, pero todavía sostenida por algún sector de la doctrina, de querer sostener pautas distintas a las previstas en la LPAG como base para la configuración de todo procedimiento administrativo sancionador, se busca, con la reforma de la LPAG, no quedarse en la sola mención de que los parámetros prescritos en el artículo se aplican a los diferentes procedimientos establecidos en leyes especiales. Se va bastante más allá y se hace explícita referencia a la aplicación de estas pautas a todos los procedimientos. Conforme se desprende de este fragmento de la exposición de motivos, resulta correcto sostener que al menos las disposiciones que incorporan garantías mínimas a los administrados y que están en este capítulo sobre procedimiento administrativo sancionador, sí proyectan o sí se proyectan de manera transversal a todos los diversos procedimientos administrativos sancionadores de naturaleza especial. Considerando lo expuesto, este breve análisis normativo, quiero detenerme en una de estas garantías mínimas cuyo contenido ha venido generando discusiones a nivel doctrinario e incluso en procedimientos administrativos sancionadores en curso. Me refiero al principio de debido procedimiento recogido en el artículo 248 del tubo de la LPAG, que literalmente indica: debido procedimiento, no se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Aquí viene la parte interesante. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la fase sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas. Del contenido literal que acabo de leer, pareciera desprenderse un sentido inequívoco relacionado al deber que tienen las autoridades administrativas de garantizar la separación de la fase de instrucción respecto al rol propiamente decisorio del procedimiento. Además, debemos notar cómo se utilizó el término debida separación, que añade o remarca este énfasis en la necesidad de tener de manera clara y concreta esta separación de roles. Mi apreciación personal es que este deber de separación se acentúa con mayor intensidad en aquellos procedimientos administrativos sancionadores iniciados de oficio. Me refiero a los clásicos procedimientos sancionadores que involucran a la autoridad administrativa frente a un administrado en calidad de investigado, y no aquellos procedimientos donde por una ficción jurídica el procedimiento siempre inicia de oficio, a pesar que concurren dos o más administrados en confrontación. ¿Por qué motivo considero que en los procedimientos sancionadores de oficios se acentúa o existe la necesidad de respetar o marcar, delimitar esta separación de roles? Y aquí viene un aspecto fundamental, y es que
En este tipo de procedimientos, los funcionarios que ejercen la instrucción han determinado, por lo menos a nivel indiciario, que con la información disponible al momento de inicio, existe cierta probabilidad de verificar la existencia de infracción administrativa. Si no, no te abrirían el procedimiento sancionador de oficio. Es decir, a nivel indiciario, el personal que ejerce instrucción del procedimiento sancionador ha determinado una gran probabilidad de que una determinada conducta en un marco temporal concreto podría subsumirse en un tipo infractor. Y si bien es cierto en este contexto, el administrado podrá presentar, porque es su derecho, diferentes medios probatorios que estime pertinente, el órgano que realiza la instrucción ya concurre al procedimiento de investigación bajo su propia hipótesis de investigación. El instructor concurre al procedimiento bajo una mirada particular, la mirada del instructor que inició el procedimiento bajo su hipótesis de investigación. Por lo tanto, si este instructor tuviera algún rol determinante o cercano al órgano decisor, podrían configurarse situaciones no deseadas o que justamente la norma pretende evitar, como ciertos sesgos de confirmación. Mi visión y opinión personal de índole jurídica es que la finalidad de este precepto de separación de funciones tiene por finalidad que el órgano encargado de emitir pronunciamiento efectúe un reexamen neutral, desapasionado, de todos los elementos actuados en el procedimiento, desprovisto de toda injerencia que pudiera tener respecto a la perspectiva del órgano instructor. Por lo tanto, el proceso de formación de voluntad del órgano colegiado que resolverá el caso debe transcurrir libre de toda posible contaminación de ideas preconcebidas durante la etapa de instrucción. Por eso considero fundamental que ambas fases o roles transcurran de manera independiente, teniendo el órgano decisor que revisar los elementos actuados por su cuenta, y a partir de esa información pueda formar su propia postura de los hechos. En los últimos días estuvo circulando un reciente pronunciamiento emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De manera concreta es el caso Petro Urrego contra Colombia. En dicho pronunciamiento, esta Corte valora las actuaciones de un procedimiento administrativo disciplinario que tiene sus propios matices, con la finalidad de establecer si dicho pronunciamiento se ajustó a la garantía de imparcialidad. De manera concreta, debemos revisar los considerandos 129 y 130 de la resolución expedida en este caso. Y lo que sanciona básicamente la Corte es que en este caso concreto había coincidencia material entre el órgano de instrucción y el órgano que expidió finalmente la decisión. En otras palabras, el mismo órgano que efectuaba instrucción y por lo tanto dirigió la investigación, formuló los cargos iniciales, es la que termina resolviendo el caso e imponiendo una sanción a esta persona.
Y adicionalmente, en este contexto, la Corte desarrolla algunos supuestos donde a su criterio, y me imagino circunscrito siempre al ámbito de los procedimientos disciplinarios, podrían concurrir o compartirse ciertos, ciertos roles entre, entre el órgano de instrucción y el órgano decisor. Sin embargo, como mencioné al inicio, en este caso se cuestiona la coincidencia plena, la identidad plena entre sujeto instructor y sujeto decisor. Yo me pregunto qué hubiera pasado si la Corte hubiera recibido un caso donde, si bien es cierto, no hay coincidencia plena de sujetos o de órganos, sí hay una injerencia manifiesta del órgano instructor sobre el proceso de formación de voluntad del órgano decisor. En el marco de la normativa peruana y estas garantías que he descrito, mi humilde opinión jurídica es que si se llegara a demostrar que el órgano instructor realiza, digamos, sesiones, apartados, de manera o excluyendo a la parte investigada, y el órgano instructor sesiona con el órgano decisor, elabora un proyecto de resolución y se genera toda una atmósfera en la cual el instructor transmite de manera directa su teoría del caso y no se permite esa barrera, separar, dividir, mitigar cualquier posible riesgo de que se pudiera generar algún tipo de sesgo confirmatorio. Yo considero que este tipo de casos deberían, siguiendo la misma línea de los antecedentes normativos que he expuesto, ser declarados a favor del administrado investigado que fue afectado. Siempre cualquier contexto, en mi opinión, donde el órgano decisor no haya podido formar la voluntad o su propia postura del caso de manera independiente al apasionamiento propio del instructor, no haya podido tomar contacto neutral con las piezas del expediente, no haya podido contrastar de manera directa la hipótesis de investigación respecto a los argumentos de defensa del investigado, yo considero que sería casi una situación equivalente a encontrar equivalencia física del órgano instructor con el órgano decisor. Agradezco mucho la oportunidad, espero haber contribuido con esta pequeña disertación y estamos atentos a sus comentarios y las posturas particulares que ustedes puedan tener sobre este tema. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad.